disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a dialogar el día de hoy con Belén Romá. Belén, bienvenida al programa. Muchas gracias, Pedro. Bueno, Belén, para más señas, es psicóloga, tiene un pergamino enorme que no voy a comentar acá porque si no nos vamos a tirar como 5 minutos, si no es el caso. Pero dentro de las actividades que realiza Belén, hay una que a mí me parece fundamental y es poco común, que es la de acompañar, darle acompañamiento psicoespiritual a víctimas de abusos sexuales perpetrados por religiosos. Te felicito antes que nada por esa labor, Belén, porque es de verdad sumamente importante, pero quería preguntarte eh, cómo es ese acompañamiento a estas personas. Mm. Bueno, antes que nada, gracias por tu invitación. Tú sabes que no soy mucho de estos Yo lo medios. sé, yo lo sé, yo lo sé. Yo a veces le he dicho que soy perfil bajo, así como mi estatura, que es pequeña, ¿no? Pero de verdad que sí, creo que estoy aquí porque, primero por ti, ¿no? Porque creo que lo mínimo que podemos hacer otras personas involucradas en este trabajo es frente a lo que tú y otras personas han hecho jugándose mucho, es poner algo de nuestra parte, a pesar de que, digamos, mi trabajo no es tan público, Ujú. ¿no? Y antes de responder a tu pregunta, te quería comentar que, dado que mi trabajo fundamental es como terapeuta, es decir, mi trabajo no es sacar las cosas a la luz, sino más bien Ujú. guardarlas en un espacio sagrado, digamos. Lo que voy a compartir aquí sí tiene, digamos, la autorización de las personas, porque justo seguramente por algunas de las cosas que vamos a conversar en algunos espacios he tenido que compartir algunas de estas experiencias y para eso pedí explícitamente autorización a las personas, porque nosotros tenemos un secreto profesional. Ujú. Pero dado que en algunas oportunidades he podido compartir, pedí explícitamente permiso, sea gente que me ha mandado testimonios que sabía que los podía compartir o personas que me han dicho esto lo puedes hablar, ¿no? Y sí me parece esto importante porque lo que se habla en un espacio terapéutico tiene una confidencialidad, ¿no? Entonces, explicando esto que sí me parece importante desde dónde Muy lo hago, importante, es muy importante importante, porque sí. solo voy a compartir algunas de las cosas de las personas que me han dado autorización para hacerlo. Pues, ¿cómo es esta experiencia? Creo que como cualquier experiencia de acompañar el dolor en la vida de una persona, lo primero para mí es como que siempre es como quitarme las sandalias, ¿no? Es entrar en lo más sagrado de una persona, quizás son sus experiencias dolorosas, ¿no? Mm. Y en este caso concreto, si bien yo me dedico a la experiencia traumática, quizás me duele más cuando esa experiencia está hecho por personas o instituciones que deberían dedicarse a aliviar el dolor humano, ¿no? Y bueno, entre como las cosas importantes en la vida, entre el amor y la casualidad llegué aquí, ¿no? Fue una cosa buscada, ¿no? Pero por muchos años trabajando para la vida religiosa, fundamentalmente para la vida religiosa más comprometida, fueron llegando personas, ¿no? Y ahí comencé y creo que en eso es algo que comparto contigo, por eso te tengo un aprecio grande. Y yo Cuando a uno ti. pone un pie en eso, eh, como que ya no lo puede sacar, Mm. ¿no? Como momentos uno dice, ¿cómo llegué acá? Pero hay una cosa que dice, sí, esas personas que son víctimas están ahí. ¿Cuánto no podremos hacer nosotros, aunque sea, jamás podremos compararnos con lo que estas personas sufren, pero en lo que cada uno desde su lado puede y lo que yo puedo aportar es más bien el trabajo
como tú dices, terapéutico y espiritual, fundamentalmente terapéutico, ¿no? Si bien yo tengo formación en acompañamiento espiritual, los últimos años mi trabajo fundamental ha sido desde el espacio de terapia, ¿no? Entonces, una mezcla de horror, de ver lo que pasa, Mm. pero también de sorpresa de la capacidad humana de sobrevivir a estas situaciones. Y porque veo la esperanza en ellos es porque estoy aquí, si no creo que no aguantaríamos ver tanto dolor ahí delante de las personas, ¿no? Sí, una cosa que yo me acuerdo, una conversación contigo, em, que cuando yo comencé esta investigación, que hasta el día de hoy no me suelta, tuve que tomar una terapia específica para compartir con mi psicóloga este dolor que no era mío, sino que era de terceros, pero que te estruja el corazón, te remueve, te zamaquea, te zamaquea. Y como le decía a mi psicóloga en ese momento, Vicky Arévalo, o sea, uno tiene que tener un empaque especial, ser de determinada formación, recibir determinada formación para vivir esta experiencia de escuchar testimonios que son realmente dramáticos, dolorosos, sangrantes. Es terrible, es terrible. Yo a veces, cuando te conocí a ti, después de el evento este que hizo la Universidad Católica, antes de la pandemia, ya no me acuerdo en qué año, Y creo que fue en el 19, me sí, parece. en Sí. la que tú fuiste expositora de un evento, una super iniciativa hecha por los sacerdotes jesuitas, reitero, en la católica, y trajeron al jesuita de la gregoriana Hans Zollner, que fue uno de los miembros del comité organizador de la cumbre antipederastia en el Vaticano en febrero del 19, creo. Ese mismo año había sido, sí. Este, mm, nada, yo te escuché a ti y de lejos, y lo hemos comentado, me pareciste la persona más empática de el resto de expositores, ¿no? Comparado con el resto de expositores. Este, mm, y ahora, hay que decirlo, los jesuitas han repetido el ejercicio, ya no en la Católica, sino en la Universidad Ruiz de Montoya, y trajeron en esta oportunidad nada menos que a un oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el brazo derecho del arzobispo Charles Chicluna, ¿no? Que es el halcón maltés, como le dicen en, en el Vaticano, porque su especialidad es cazar pederastas, ¿no? Mirar Es el que, ahí. no, Chicluna es el que casó a Maciel, el que casó a Caradima y estremeció la iglesia chilena, y Bertomeu es su brazo derecho, ¿no? Este, mm, nada, ya me he ido por un poquito por las ramas, pero una vez más, en esa exposición que tuviste en la Ruiz de Montoya, también me quedó la sensación de que todavía en la iglesia, y eso que estamos hablando de gente que estaba interesada en el tema, ¿no? De los asistentes, faltaba comprensión sobre qué pasa con las víctimas cuando éstas denuncian o cuando no lo hacen o cuando inician un proceso vía tribunal eclesiástico y no reciben información. O sea, denunciar no es fácil, no es fácil para una víctima y eso es algo que creo que todavía no se comprende a cabalidad. ¿Cuál es tu experiencia ahí, Belén? Y no, bueno, gracias por tus palabras. No, yo no solamente no se comprende, Pedro, sino que está satanizado en muchos momentos. O sea, para empezar, primero yo creo que no he conocido a nadie que llevo yo trabajando con la vida religiosa, no sé, 22 años, la edad de mi hija menor, nunca
he conocido una persona que lo primero que me dijera es quiero denunciar. O sea, son procesos muy largos. Larguísimo. Primero reconocer que uno ha tenido la palabra abuso Mm, y a veces hasta ser abusado sexualmente puede ser hasta antes reconocible que haber sido, digamos, un abuso de conciencia y de poder o espiritual, que por cierto siempre están en la base de los otros. Nunca hay un abuso sexual si no hay lo anterior, ¿no? Pero primero, estas personas para denunciar, que son la minoría de la minoría de la minoría, por eso no sé mm. cuántas víctimas habrá, no, creo que no lo podemos ni imaginar. Nadie lo Para sabe. llegar ahí, tienen que primero, lo primero que dicen es lo hago, la mayoría dicen lo hago incluso por la iglesia. Que eso es algo diferente a cualquier otra denuncia que uno hace Ujú. contra un, lo que sé, con un ladrón, una banda. Aquí la mayoría de gente, casi todas las que yo he visto, es porque quiero esta institución, lo hago. Pero desde que llega el momento de decidir hasta todo el proceso, yo les ponía un poco ese día el ejemplo de es como si alguien, un surfista, está en medio de una ola gigantesca, es el abuso, ¿no? Ya es un golpe mortal, Mm, pero lo que viene después, el proceso de denuncia en sí mismo, que de verdad yo creo que es necesario, sin embargo, hoy es una ola tras otra ola, tras otra ola, incluso sin disminuir jamás el dolor de un abuso. Creo que muchas de las crisis que fracturan vienen incluso después, Pedro. O sea, cuando la persona le ha pasado algo, puede nombrarlo, dice, me ha pasado esto, va a buscar ayuda, normalmente, no digo todos, normalmente se va a encontrar con no lo hagas, vas a hacer daño, no es para tanto, o no hubo penetración, o las cosas sucias se lavan en casa, o esto por ti mismo, o mándaselo a Dios. Entonces empieza todo un caminar que realmente yo creo que quien denuncia de eso no sale mejor, hoy por hoy. Yo creo que sale peor, ¿no? mm. Y aún así creo que hay que hacerlo, ¿no? Y mi sensación, no sé, tú a lo mejor también sabes, a veces hasta más que yo de estas cosas, lo que yo creo es que se ha avanzado a punta de miedo y de escándalos, porque si no, no se hubiera hecho todo, se ha dicho de paso. Si Mm, ustedes no estuvieran ahí, yo creo que esto no se hace. Se ha avanzado en algunas cosas legales que son importantes, pero siguen siendo procesos deshumanizantes. O sea, estamos más acostumbrados a hablar a humanizar la salud, humanizar la educación, pero hoy por hoy el proceso mismo, y tú decís esta palabra de empatía, no es humano, no mm, es, no sé, yo digo, a veces le contaba el otro día a una psicóloga que a mí me acompaña, es como si no se supiera de qué significa estar traumatizado y no se supiera que estas personas tienen cuerpo, o sea, largos procesos de interrogatorios, yo digo, sin tener en cuenta lo que supone para el cuerpo de una persona revivir y tener que contestar una y otra vez, que yo no digo que no haya que hacerlo, pero son procesos que no toman en cuenta a veces ni siquiera cómo es una experiencia traumática. O sea, no se sabe, no se entiende, ¿no? Entonces están buscando algo importante, que es que el misma declaración sea igual, pero es que a veces el trauma no tiene ni palabras, ¿no? Entonces estamos fijados en el relato verbal, pero todo lo que ha pasado en el interior queda fuera. Entonces, no sé, yo soy un poco obsesiva por Dios, los detalles, el cuidado, el que estas personas coman, beban antes y después de una declaración, que vayan a hacer su pitching, que haya un Kleenex, ¿no? Como me decía un compañero en la Ruiz de Montoya, víctimas declarando sin ni un, así, limpiándose los ojos así, porque ni siquiera mm. hay un papel pequeño para lavarte la cara, ¿no? O para secarte. Entonces, no sé si es porque es nuevo el proceso, como pasaba antes con el abuso sexual de los niños, no necesariamente en la iglesia, o sé que es un tema difícil porque es una iglesia de hombres también, Mm, ¿no? Entonces hay una dificultad todavía
por incorporar lo emocional, lo corporal, el apoyo emocional a estas personas. Entonces, o sea, yo creo en las denuncias, pero de verdad te digo que las denuncias, tal y como están ahora, revictimizan a las personas. Lo hacen por voluntad, porque son guerreras estas personas, porque tienen un convencimiento, pero que salgan mejor, creo que en parte sí, porque les devuelve la voz. Pero en general, si no tienen un equipo y un apoyo, es un proceso en el desierto. Muy duro, muy, muy duro. Esa es mi experiencia. Denunciar no es algo fácil, en absoluto. ¿No? Y estamos hablando de denuncias ante la Iglesia Católica, ¿no? Ante la iglesia. Porque también hay denuncias de la misma naturaleza, pero en el ámbito civil o penal. Sí. Bueno, yo he sido testigo directo de ambas, ¿no? De la penal y de la eclesiástica, porque cuando se destapa el caso Sodalicio, Rocío Figueroa, una ex miembro de la fraternidad, una de las ramas femeninas del Sodalicio, mientras que Paolo Lugas y yo íbamos junto con Rocío identificando a las víctimas. Habían 3 víctimas sexuales de Luis Fernando Figari, ¿no? Que son las que aparecen en el libro Mitad monjes, mitad soldados, que son las mismas que Rocío anima a denunciar en la Iglesia Católica a través del Tribunal Eclesiástico de Lima, que presidía en ese momento un sacerdote de la familia del Opus Dei, Víctor Guapaya Quispe, cosas de la vida, párroco de acá no párroco, no, sino cura de acá de la parroquia de Mala, donde yo vivo. Y mira, cosas de la vida, Rocío por alguna razón no pudo, porque ella vivía en Roma en ese momento, Fuera. Sí. no pudo llevar una de las denuncias y me pidió a mí que a través de un mensajero, no había Rappi todavía, lo llevara. Y yo dije, no, o sea, como que demasiado impersonal, ¿no? Entonces decidí ir yo personalmente para ver cómo era el trámite, cómo te recibían en el sitio. Y mira, llegué esto queda, las oficinas quedan en el centro de Lima, donde está cerca del Pozo de Santa Rosa, no me acuerdo cómo se llama ese lugar. Y ahí están las oficinas del Tribunal Eclesiástico, y yo estaba con el sobre Manila de, ¿cómo se llamaba Bueno, de una de las 3 víctimas de las víctimas. de Figari, ¿no? Era una denuncia bien grave, bien grave. Y me pusieron ahí a hacer cola, ¿no? Entonces, todos los trámites eran sobre partidas de bautizo, de confirmación, de no sé qué. Y entonces la secretaria me dice, señor, ¿cuál es el motivo de su visita? Le dije, me gustaría entregarle este sobre en sus manos al presidente del Tribunal Eclesiástico, que yo sabía que estaba ahí, porque ya lo había visto cuando llegó. Y me dijo, ¿de qué se trata? Dije, es una denuncia de abuso sexual contra un menor. Y todos voltearon a mirarme. Y la secretaria abrió los ojos como plato. Ya, espérese un momentito, ¿te tiene cita? Dije, no, pero digo, me parece que es una cosa importante como para dársela en sus manos, ¿no? Bueno, me recibió este sacerdote, el padre Guapaya, me hizo la patería porque me recordaba, me había visto acá en Mala, ¿no? Muy dicharachero, sí, hasta le dije, a ver, padre, estoy acá por esto. En este sobre Manila hay una denuncia muy grave que acusa al fundador del Sodalicio, Luis Fernando Figari, de abuso sexual a esta persona cuando fue menor de edad. Entonces, quiero saber qué es lo que va a pasar con esto, ¿no? Entonces tomó el sobre y me dijo, mira, lo voy a investigar, quédate tranquilo, no te preocupes. Me dio su tarjeta, me anotó su número de celular.
O sea, y nos quedamos ahí un rato charlando, o sea, hablando sobre el Sodalicium, esto y lo otro. Ya tenía él en su haber, por lo menos una más que era tan grave como la que yo le estaba llevando, o dos. Yo creo que yo llegué en septiembre y ya habían dos antes. Y luego pasaron los años, Belén. Esto fue en el 2011. Las 3 denuncias se tramitaron en el 2011. Y las víctimas nunca fueron contactadas en ningún momento. En ningún momento. Y a cada uno de los 3, créeme que les costó sangre, sudor y lágrimas. Uno, declarar para mitad monjes, mitad soldados con seudónimo. Y sí, hacerlo con nombre, apellido, coordenadas, vivo en tal sitio, este es mi teléfono, mi correo electrónico, todas las señas de la víctima para que lo contacten. O sea, y no lo hicieron nunca. 6 años y encima emiten una sanción del Vaticano donde los llaman cómplices, Belén, cómplices. Y no solamente cómplices, sino que o sea, dan a entender como que tomaron contacto con las víctimas y era otra mentira. Jamás lo hicieron. Entonces, esa revictimización constante, sistemática, absolutamente indolente, indiferente ante el dolor, ¿no? Tú dices, pucha madre, o sea, supuestamente esto es una institución que predica la caridad, la cosa humanitaria, y así tratan a las personas que su propia gente ha dañado de por vida. ¿Sabes qué? Dos cosas quiero compartir contigo. Una es la situación, primero, de todos aquellos que nunca siquiera podrán llevar ni un testimonio escrito. O sea, tenemos todo un grupo de gente que son víctimas en el fondo de Perú, no importa dónde, personas de repente con menos recursos o sin recursos, más sencillas, en otros lugares que ni siquiera saben que se puede denunciar, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado tenemos que poner el foco en la cantidad de víctimas anónimas, sin recursos, que no viven en Lima. No sé, lo que vivimos hace unos años con el conflicto armado de las personas que solo hablaban quechua y ni siquiera podían decir que han desaparecido porque nadie les podía entender. Entonces tenemos un volumen inmenso de personas en parroquias perdidas que ni siquiera van a poder ir a esa cola, ¿no? Entonces ese es un grupo que a mí me alarma, ¿no? Pero aquellos que lo pueden hacer, que son una minoría, ¿no? Que en muchos momentos casi se inmolan sin quererlo, porque eso es lo que resulta. Sí, yo creo, no creo, es que lo sé, no hay un trato ni adecuado, yo de verdad les diría no humano, ¿no? Este año, voy a ponerte un ejemplo concreto, el testimonio que leí en el evento, tuve la oportunidad de acompañar el proceso de esta persona haciendo la denuncia canónica este año, ¿no? Entonces, era casi vivir semana tras semana todo lo que pasa detrás de una persona que le piden que escriba, que no es escribir un diario, es encontrar un momento, y tenía la suerte, como sigo pensando que es de una minoría, de tener a una comunidad o a un terapeuta que lo va a contener. Imagínate si eso lo tiene que hacer alguien sin nadie que le diga cómo estás después, llámame si quieres, vamos a ver qué ocurre. Entonces, solo el hecho de escribir activa un montón de cosas, ¿no? Y luego empieza a pasar la investigación, donde te van a entrevistar clérigos. Y a veces, normalmente esos clérigos, si queremos decirlo de alguna manera, vamos a llamarlo a favor de las víctimas, pero aún así, el proceso de tener hombres vestidos de la misma manera, en un lugar muchas veces similar a donde fue ocurrido el abuso, en sí mismo es paralizante. Y luego viene esta parte que tú dices, si lo consigues entregar, esperar si alguien te lo dice. Pero yo, la mayoría de gente que he visto, como tú comentas ahora, pueden pasar 2 años, 3 años, y alguien decía... Acá fueron 6, Belén, 6 años. Estamos hablando de gente
efectivamente, no son de las parroquias más Perdida. alejadas, en el sur del país o en el norte, donde fuera. Estamos hablando de chicos de clase media alta que fueron abusados cuando fueron menores de edad, ¿no? Y ya de adultos Ya de se adultos. atrevieron a denunciar y con mucho miedo. Pero quisieron hacerlo a través de la Iglesia Católica porque pensaban que ese era el conducto adecuado para hacerlo. Bueno, igual lo hicieron mediáticamente, Periódicamente, ¿no? que fue lo que tuvo más resonancia y repercusión. Sabes que, no sé si seguro te acordarás, hace unos años me acuerdo cuando se miraba el tema de la salud física y salió esta película de Patch Adams, ¿no? Que muchos vimos, ¿no? Que Sí, era sí, el sí, sí, sí. señor hígado, el señor no sé cuánto, ¿no? Y se hizo toda una campaña de humanización de la salud. Cuidado, por favor, que esta persona no es un hígado enfermo, ¿no? Bueno, yo creo que en el tema de la situación canónica eclesial, todavía estamos en el señor abuso 5 o caso, digamos así, caso Caradima, caso Juanito Pérez. Es que Es tal cual, es lo que como, es una cosa burocrática. claro, es como Hasta que no ahorita son, sigue siendo una cosa burocrática. yo creo que nos queda, primero, pero nos falta un montón por hacer, incluso en la parte legal, porque hablábamos el otro día, ¿cuántas personas hay en la Congregación por la Doctrina de la Fe para todos los casos? No sé cuántos son. Yo te digo que son pocos. Vale, Te digo vale. que Entonces, son muy pocos. para empezar, incluso esa parte, que ya hay algunos avances, es una nada en comparación a todo lo que hay, ¿no? Pero el proceso en sí mismo, Pedro, es un proceso muy poco humano, ¿no? Para Mm. mi manera de ver, yo creo, a veces dicen, bueno, lo que pasa en la iglesia pasa en la sociedad, y yo digo, o no, porque para empezar, en el ejército ya hay mujeres. Ahora, perdón Eh, que te interrumpa, Belén. Ahora, tú has mencionado el dicasterio, digamos, mejor equipado en la Curia Vaticana. O sea, porque ahí sí tiene gente, digamos, con hambre y sed de justicia. conciencia de esto, Sí, no. y son empáticos y son eficientes, pero claro, también se rigen por cuestiones burocráticas o legales, canónicas, como dices tú, y claro, y no son el número suficiente como para abarcar todos los casos de todo el planeta. No, es imposible, ¿no? Y o sea, yo veo que en otras áreas, en otras instituciones que tienen experiencias similares de abuso, mejor o peor se han hecho avances. Ahora tenemos comisarías de mujeres, que cuando yo llegué a Perú no habían. Mm, O un cierto cuidado que cuando los menores denuncien no tengan que hacerlo varias veces. O sea, ha habido un avance en otros lugares. Aquí, como en otras muchas cosas, solemos ir más despacio, ¿no? Entonces, no sé, no sé si tú te acuerdas. eres generosa, Belén. Sí, soy terapeuta, pues. Este, mira, cuando hicieron en el conflicto armado estos testimonios públicos, no sé si tú te acordarás, había muchos voluntarios Mm, y algunos de ellos sencillamente estaban casi atrás sin hacer nada más que estoy aquí, soy como tu protección emocional mientras tú testificas en una audiencia pública lo que hay, ¿no? mm. Parece mentira, pero esa presencia cercana, amorosa de un otro ser humano que te dice, oye, tú eres más que la denuncia, me interesas tú como persona, si tienes sed, si necesitas algo, si eso no está. O sea, en todos estos procesos, la persona es el abuso, ¿no? O lo que le ocurrió, pero ¿qué está viviendo esta persona? ¿Qué le está ocurriendo? ¿Cómo la puedo cuidar? ¿No? Hay una psicóloga que dice que el trauma no es solamente lo que nos pasó, sino lo que nos pasó después de lo que nos pasó, ¿no? Y Mm. de esto es lo que estamos hablando ahora, ¿no? O sea, lo que nos pasó, lo que les ha pasado a estas personas es terrible, pero lo que les pasó después de lo que les pasó puede hacer que esta persona no se levante nunca más, porque es donde muchas veces se pierde la confianza, no solo en la iglesia, que al fin y al cabo, sino lo que a mí más me duele es cómo
si las personas que me tienen que ayudar me tratan así, es como, ¿dónde está Dios aquí? ¿No? Entonces, cuando debemos ayudar personas con fe o sin fe a acompañar a víctimas, aquí además, metido con lo espiritual, tiene una repercusión en el dolor profundo. Lo peor que le puedes quitar a una persona es su espiritualidad, sea cual sea, no religión. Y Ujú. estas experiencias te quitan a veces la fe en el proceso, ¿no? Ahora, también te digo una cosa, Pedro, que igual que hay eso, cuando tienes lo contrario, cuando hay algún otro ser humano creyente o no creyente que está para otro, que el otro se siente sentido, también tiene un poder de curación o de acompañamiento. Esos pequeños gestos tienen muchísimo poder. Y yo creo que lo que yo he vivido con esas personas es cuando se sienten sentidas por alguien, ¿no? Algo de fortaleza aparece y por eso es que no nos, ni tú ni yo nos vamos de estos líos, ¿no? Mm. Porque solamente con nuestras limitaciones y nuestra pobre humanidad vemos lo que podemos acompañar, ya no te puedes retirar. No les puedes dar la espalda. No No puedes. puedes. No se puede, ¿no? Pero sí nos habla eso, Pedro, de que si le diéramos una mirada y un proceso más humano a este camino, podríamos hacer muchas cosas, porque yo me admiro de cómo la gente se coge de un hilo de vida para Mm. continuar, ¿no? Pero para eso hace falta mirar a las personas como personas completas, ¿no? Como el caso número 7 de tal. Sí. A mí me movió mucho esta experiencia en España de este, bueno, yo soy mamá, ¿no? Igual que tú, de este padre peleando por su hijo que había sido Juan abusado. Cuatrecasas. Exactamente, ¿no? Bueno, lo entrevistamos acá en Lo el vi, programa. Ya. ¿no? Entonces, creo que hay algo diferente cuando quien habla es una persona que no tiene hijos que cuando tiene hijos, ¿no? Cuando le han hecho algo a tu hijo. Entonces, esa lucha de ese padre diciendo, carajo, trátennos bien, o sea, trátennos, háblennos bien, díganos las cosas, pídanos perdón a los ojos, no estamos pidiendo otra cosa. Esta gente está dejando dinero, plata, para intentar reparar en algo, algo que no es reparable, ¿no? Lo mínimo que se pide es, porfa, mírame a los ojos, déjame sentarme, ponme un pañuelo. O sea, no me contestes en latín para decirme cómo va mi proceso. O sea, Mm. por lo menos dime, oye, mira, está. Todo eso no está. Para mí no está, ¿no? Para Pero mí creo mira, que mira, ya que has tocado el caso de Juan Cuatrecasas, que realmente es conmovedor, pero a la vez es inspirador, porque Juan Cuatrecasas no es una víctima sexual, su hijo lo es. Él es una víctima secundaria y sobre eso voy a entrar después contigo porque tú tienes una visión muy clara sobre ese fenómeno que otros no ven. Él o su hijo le gana el juicio al profesor numerario del Opus Dei que abusó sexualmente de este chico cuando estaba en el colegio, ¿no? Con sentencia firme, que iba a ser de 11 años y se la bajaron al final, bueno, pero con sentencia firme, el prelado del Opus Dei, el señor Ocaris, o sea, el número uno del Opus Dei, le manda una carta. No sé cómo describir esa maldita carta, que es revictimizante para el hijo de Juan Cuatrecasas y para el propio Juan, ¿no? Que le respondió como tenía que responderle, ¿no? Enérgicamente. Y los otros, lo que dijo Cari fue, bueno, esa es la sentencia, vamos a respetarla, no la compartimos, se fueron con su numerario a su comunidad, ¿no? Sí, con los abogados pagados por el Opus Dei, y no le pide perdón ni a Juan padre ni a Juan hijo, y acto seguido tiene que intervenir el propio Papa para decir, vamos a abrir una investigación sobre esto, porque esto no se puede quedar así, ¿no? O sea, la empatía tiene que venir de
la cabeza de la iglesia en un caso individual. Imagínate pues la cantidad estamos hablando de cientos de miles en todo el mundo. Que además, Pedro, no sé, tú sabes que yo soy así medio hippie, no, sin medio, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo poco en la justicia legal, o sea, sí creo que es necesaria, es un primer paso, pero la justicia penal no se está fijando en la víctima, se está fijando en el victimario, que está bien, que tiene que cumplir, que tiene que hacer lo que sea, pero la justicia penal no repara en nada a la víctima. Por eso yo soy así, yo creo que la única realmente justicia que pone los ojos en la víctima es un poco esta justicia más restaurativa, donde este es el Sí, ofensor, pero te da la razón. claro, pero es O un sea, te primer paso. reconoce, o sea, te reconoce que lo que viviste fue traumático y el trato que te dieron fue criminal. O En sea, es consecuencia, hay imprescindible. culpables. O sea, ¿Ah? es imprescindible esa primera justicia, pero esa justicia no te repara. Por eso el papá lo que dice, o cualquiera de esos es, sí, más allá de que me ponga una sentencia que está muy bien, por favor dímelo a mí. O sea, mírame a los ojos, Sí, pídeme perdón. O exacto, sea, exacto. lo otro también, pero lo otro no va a reparar el corazón. Y esa parte estamos a años, no sé, de aquí a Urano, ni siquiera de pensarlo, porque creo que todavía estamos en los primeros pasos de qué es abuso, abuso no es solamente penetrar. O sea, estamos todavía así, a años luz, ¿no? Todavía estamos diciendo, ¿será que el abuso de poder es un abuso? Mm. ¿Será que no es penetración? No. Imagínate hasta que lleguemos a pensar que lo que le duele a una víctima es que otro ser humano utilizó su poder, a veces investido además de la imagen de Dios, y muchas de estas personas lo que dicen es, no quiero que me digas solo la sentencia, dímelo a mí, no lo pongas en el periódico. O sea, esos detalles no son detalles, son justicia, no están, No, no están, piensan que no se están, resuelven las cosas como Ocaris con una carta, ¿no? claro. Donde no pide perdón, lamento la situación de su hijo, ¿no? O sea, Y sabes este, qué, Pedro, la eh, justicia restaurativa, de alguna manera, que es un nivel superior, incluye a la comunidad afectada, que es lo que hablábamos un poco ahí, porque aquí la víctima no es solamente el chico, la monja, es el marido, la mamá, la superiora, es toda una comunidad. a eso iba. O sea, la víctima del abuso sexual, que es, digamos, ya la consecuencia extrema de lo que tú mencionabas, el abuso de poder, el abuso de conciencia, el abuso espiritual. El abuso sexual ya es, digamos, como la última ficha que juega el abusador sexual, el depredador religioso. Pero hay víctimas que a primera vista parecen daños colaterales, pero son víctimas reales. O sea, Juan Cuatrecasas, padre, es una víctima de la situación. Acá en el Perú hemos tenido el caso de Héctor Guillén, un señor oftalmólogo de Arequipa, que durante 15 años ha luchado por rescatar a su hijo del Zoalicium y lo han revictimizado, le han dicho zambaganuta, convencieron al hijo de ponerle una orden ante la policía para que no se le acerque. O sea, y, y claro, y nadie habla de Héctor Guillén, ¿no? Ya, el chico ya se salió por suerte del sodalicio, pero ¿quién repara, quién le da justicia a los padres de Franz Guillén, que fue el chico que estuvo metido en el sodalicium formateado, robotizado y bueno, Cuando, no sé más, digamos, del chico, pero vemos qué pasa con esas víctimas. o sea, cuando hay un incidente con esa capacidad de traumatización de cualquier tipo, y vamos a poner un ejemplo que no tenga que ver con lo religioso, cuando hay un accidente de tráfico, Mm. hablaríamos de las víctimas directas, son los que han quedado heridos, pero están también las personas que tienen una relación de amistad o de relación cercana o familiares que son testigos de esa experiencia. No les pasó a ellos,
pero fueron testigos, es decir, aquellas personas a las que le une un grado, un vínculo, y que muchas veces son tan o más traumatizados que incluso la misma persona en alguna situación, y esas víctimas en estos procesos quedan fuera. Y ahora hablaremos de esos. Pero tenemos otras, que son esas personas, ponte por ejemplo los no sé, terapeutas, los bomberos, los médicos que están en el accidente, con lo que le pasó a los bomberos en cualquier experiencia, que empiezan a sacar personas y después de un determinado momento, si no se cuidan, empiezan a experimentar los síntomas, ¿no? Ujú. Si hablamos de nuestra lucha en la que estamos, serían, por ejemplo, periodistas que no necesariamente tienen un vínculo amical, no son padres, no son hijos, no es la hermana de la comunidad, pero que se comen el pleito de esto, o los terapeutas, o los acompañantes espirituales, que por su profesión empiezan a mirar el dolor delante. Sin contar que además en nuestro caso, de Perú, y como en otros, no solamente es un dolor emocional, es que a veces son víctimas de una nueva experiencia traumática legal, ¿no? Juicios, empapelamiento, que no sé qué, no sé. Bueno, Tu te compañera. interrumpo para Sí. nombrar el nombre de mi colega Paola Ugaz, ¿no? Ella no ha sido, bueno, no podía ser su álide porque es mujer, no ha sido fraterna, no ha sido sierva, no ha sido parte del movimiento de vida cristiana, no ha sido agrupada mariana. Sin embargo, yo la considero hoy por hoy una de las principales víctimas del sodalicio. O sea, la han demandado, la han amenazado de muerte. Por supuesto, no institucionalmente, ¿ah? No institucionalmente. Todo es, curiosamente, son terceras personas, pero que, digamos, forman parte de un ecosistema que se ha dedicado a destruirle la vida a Paola Ugaz. En el ámbito mediático, en las redes, en el Palacio de Justicia, en la Fiscalía. Olvídate, o sea, esa campaña de demolición contra una persona que viene siendo sostenida en el tiempo hasta el día de hoy, ¿no? Y por más que los implicados digan, oye, pero esto yo no tengo nada que ver con el sodalicio. Perdón que me sonría, ¿no? Pero claramente, digamos, son defensores del sodalicio y desde el 2018 hasta hoy no paran. Algo similar puedo decir de Daniel Llovera, pero con Paola se han ensañado de una manera miserable, mezquina, y esta organización religiosa sigue existiendo. Eso me parece alucinante. Y están a punto de pasar página. Es como nos ha pasado en este país, nos sigue pasando, no sé, con los defensores de derechos humanos, con los que defienden Sí. la Amazonía, que no son a lo mejor ni las personas de la comunidad indígena, ni son las familias, sino son aquellas personas que ponen a la luz una situación injusta o de dolor, ¿no? Por eso, Pedro, yo creo que todavía la mirada de los procesos canónicos son muy pequeña, muy inicial, absolutamente incompleta, porque está dejando afuera a todo un montón de personas que han quedado afectadas por ser acompañantes, padres. Mira, tú lo has entrevistado varias veces, creo, a Camila Bustamante. Una de las cosas que a mí me impactó mucho de la lectura, y eso que no lo he terminado, porque me costó conseguirlo, el libro hasta que me llegó. Me parece alucinante que el libro se vende en Chile y en el Perú no exista. Lo tuve que pedir por internet, entonces me llegó, pero ella dice algo que a mí me conmovió profundamente y es la culpa y el dolor de los padres de las personas que han vivido esta experiencia. Sí. Ellas serían las víctimas secundarias, ¿no? Entonces, como que mira, si me pasa a mí, ya me la manco, yo hasta salgo de ahí, pero si le pasa a mi hijo, y esta experiencia de estos padres que empiezan a decir, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo saqué antes? ¿Cómo es posible? Eso no tiene nombre, ¿no? Y experimentan casi los mismos síntomas, si quieren, de dolor, de estrés postraumático, y eso que no estamos hablando del impacto incluso económico o laboral de las personas. Por supuesto, por supuesto.
porque incluso estas personas que hemos acompañado, yo he acompañado muchas de ellas, han contado con la ayuda de abogados que su propia congregación o institución, no la iglesia en general, les ha dado. Pero es un dineral. Entonces, pagar abogados Me para vas, es me como vas a, me vas a contar es como David contra Goliat, ¿no? contra varios Entonces, Goliaths, contra varios contra Goliat. varios Goliaths. Yo, no sé, cuando pensaba en esto que hablamos hoy día, pensaba que realmente ser denunciante hoy en día sigue teniendo riesgo 100% de ser revictimizado otra vez. Mm. Y me sonrío, pero de fastidio, de pensar que a veces uno se siente en ese dilema, no sé si te ha pasado a ti, como en algunos momentos cuando antes queríamos que las mujeres con maltrato de género denunciaran y uno decía, madre mía, pero le voy a decir que denuncie, va a ir a la comisaría, le van a decir qué ha hecho usted para que su marido le pegue, por qué va vestida así. Y realmente yo sentía problemas de conciencia de animar a alguien a denunciar. Eso ha cambiado en gran parte. Ahora me pasa lo ¿Segura? mismo. Yo Porque yo creo te, que por yo lo te- yo te menos, cuento mi experiencia, porque, a ver, yo no solamente soy el periodista que investigó junto con Pablo Lugas el caso Sodalicio. Yo soy sobreviviente también de esa organización, ¿no? Todos mis testimonios están en los libros que he escrito. Y pasar por el Instituto de Medicina Legal, mira, Belén, si hubo un momento en el cual yo me sentí revictimizado, fue ahí. Porque me atendieron en 3 días 2 psicólogos absolutamente, no sé cuál es el antónimo de empático, ¿no? Absolutamente indiferentes e indolentes ante lo que les estaba contando. Y cuando la psicóloga me pregunta sobre el tema más sensible de mi paso por el Sodalicio, que es la forma como rompieron la relación con mi padre, hicieron que lo odiara, destruyeron las cartas que yo le mandaba y también quemaron las que él me mandaba, la psicóloga, pum, pasó a otro tema sin mirarme siquiera. O sea, ya en ese momento yo reconozco, exploté, ¿no? Exploté y, digamos, tuve un impasse ahí con la psicóloga, y después la acusé con el psicólogo que además atendía con la puerta abierta yo ahí, y venían sus alumnos de la universidad, profe, ¿para cuándo es el examen? Profe, no sé qué. Profe, oye, 10 estudiantes, o sea, entraban y salían. O sea, y yo ahí me puse a pensar, ¿y cómo es el trato con una mujer cuyo marido violento ha agarrado la plancha, se la ha pasado por la cabeza, la ha quemado, no sé, o lo que fuera? ¿Cómo es el trato ahí? O niños, sí, ¿no? Es terrible. no, O sea, sí. el Estado en eso es terrible. O sea, sí, efectivamente, ¿no? Aún así, ¿no? Tú sabes que yo soy obsesivamente optimista en algunas cosas. Creo que hemos dado pasos, pero estoy hablando que esos pasos, todavía en la experiencia eclesial, creo que todavía no se dan. Por eso digo, estamos mucho más atrás, ¿no? Mm. Y una de las cosas que yo pienso, Pedro, y no sé, será porque es mi tema, creo que no hay una formación de qué supone ser una persona traumatizada para estos, no sé cómo se llaman, inspectores, no sé cómo se llaman los que manda la iglesia a entrevistar, ¿no? O sea, el conocer qué le está pasando a esta persona, ¿no? Como tú dices, sean en la parte civil, son los médicos legistas, pero lo mismo pasa con los procesos canónicos. Hay unos, ¿cómo se llaman? Inspectores, no sé cómo, qué nombre tiene, un nombre así, lo que mandan para investigar, para hacer las entrevistas, Tienen varios nombres. ¿cómo se llama? No sé. Visitadores, delegados pontificios, ¿No? comisarios, Que no digo que no están haciendo bien su trabajo legal, pero están mirando solo un fragmento de la persona, mm, ¿no?
que es el testimonio. Están dejando fuera a la persona completa, ¿no? A la víctima completa. Yo soy así obsesiva con el tema de la humanización. Por Dios, que los procesos sean humanos, Mm. ¿no? Humanos, primero con sentido común, que no lo son, ¿no? No tienen sentido común. No, no tienen sentido común, no tienen tacto, no tienen ¿No? humanidad, no tienen empatía. La No tienen. empatía para mí es lo que más falta, tanto en las instituciones del Estado, pero también en la iglesia. La persona que tenemos delante es una persona sufriente. No es un caso, no es un número. Mm. eh, y la mirada, Pedro sigue siendo tan reduccionista, es como una cosa así pequeñita, ¿no? Por ejemplo, yo creo que no miran el nivel de vergüenza y de humillación que sienten las personas cuando tienen que responder esas preguntas, ¿no? O sea, no es solo lo que responden, es qué pasa en su piel, cómo están respirando. O sea, las personas sienten mucha vergüenza de decir, ha pasado esto en una confesión, ¿no? O no es, mira que para esa persona es un dolor profundo decir, no pude ver esto, ¿no? Se sienten culpables, se sienten avergonzados y te preguntan detalles que entiendo que legalmente lo tengan que hacer, pero por lo menos acompaña, cuida esa herida, cúbrela, ¿no? Es como que te exponen el dolor, ¿no? Como tú dices, literalmente puertas abiertas y Mm. no hay nadie que dice, oye, ven aquí, ¿qué ha pasado? O sea, siéntate, tómate un café caliente. Ese tipo de cosas que tienen un poder de que la persona pueda volver a la calma, no se da. No. Entonces, todo el proceso es una piedra y otra piedra y otra Claro, no piedra. hay alguien que te contenga ahí, Venga, ¿no? Entonces yo creo, y luego yo creo que es una cosa, no sé, yo creo que también la no presencia de las mujeres, y no digo que la sensibilidad sea de las mujeres, digo que es de todo, pero una iglesia que para mí, la iglesia más institucional, porque yo creo que hay toda una iglesia en la que yo sí creo y con la que trabajo, que es la que se ha jugado la vida cuando el Estado no estaba y se quedó en los Ujú. pueblos, ¿ya? Cuando todos se fueron y se quedaron 4 guerreras metidas allí, viviendo los votos de verdad, pero la iglesia más institucional de alguna manera, clerical, es machista, es feudal, ¿no? Mm. No es la iglesia total, por eso yo creo que me mantengo todavía trabajando aquí, pero la que tiene más el poder, no estamos, Pedro, en ningún sitio las mujeres, ¿dónde estamos? Bueno, hoy día, esta entrevista la estamos grabando el día viernes, que debe Bien, salir mañana sábado. Hoy día me enteré por Religión Digital, este portal español que hace periodismo sobre temas de iglesia, de una manera súper independiente, que a mí me encanta, no me deja de sorprender. sí. em, Propalaba la información de que esta comisión que existe en el Vaticano para la tutela de menores y adultos vulnerables, ¿no? Acaba de ratificar a Juan Carlos Cruz, que era miembro de esta comisión, pero acaban de meter un montón de mujeres, casi una cosa paritaria, o sea, lo cual me parece así, revolucionario, y otra vez, iniciativa de este Papa Francisco, cuyos pastores, no voy a decir todos, ¿ya? Pero un montón no lo están acompañando. No, no la ven como ya el Papa Francisco la vio en Chile, ¿no? No la ven. Pero eso que dices tú, que reclamas, bueno, acaba de pasar hoy día en el En el Vaticano, tema de en la menores. Comisión de Tutela para los Menores, que es importante, ¿no? Y sabes qué, aprovechando lo que tú dices del Papa Francisco y recogiendo un poco lo que vivimos estos días en este evento importante que creo que estuvimos, Sí. únicos, pequeños todavía, una cosa que decía Bertomeu es que parte de lo que está haciendo ahora el Papa tuvo que ver porque se expuso a las víctimas, Claro. reconoció que no las había visto, se dejó como ver, pidió perdón y de pronto dijo, caramba, me equivoqué, ¿no? Por eso yo sí creo, Pedro, que este tema no es un tema solo de periodistas como tú, guerreros, unas cuantas locas como yo, sino
Es decir, si no miramos, como pasó en el conflicto armado, igualito. O sea, el problema no es de los otros del Perú, es de todos. Entonces, si no miro que eso que le pasa también me pasa a mí, o que si a mí no me ha pasado directamente, lo que les pase a ellos me tiene que conmover como humano, lo tenemos difícil. Ese punto es bien importante, ¿ah? Porque tú acabas de hablar de la conflagración interna que vivió el Perú, ¿no? Tú, siendo extranjera, reconoces que acá hubo una guerra interna, pero tú hablas de guerra interna y dicen, ¿cuándo pasó eso? No, acá lo que hubo fue terrorismo. Oye, acá hubo una guerra interna. Murieron miles de personas. Claro, en Lima apareció con Tarata. Y ahí dijeron, uy, terrorismo en el Perú. Pero desde el año 80 venían matando comunidades enteras. De ahí surgen los ronderos. Las comunidades se peleaban con los senderistas dentro del ejército, de la policía. Era un todos contra todos. Eso fue una guerra. Con los Y ayánicas, con la gente de la sierra, en todas partes. En todas partes. O sea, pero hay un negacionismo, una facción de la sociedad que no quiere ver eso, ¿no? Que sigue con una venda en los ojos. Pero mientras no sintamos que el dolor humano es un asunto de todos, como esa humanidad compartida, y aquí incluyo ahora nuestra gente, ¿no? No es un tema de, bueno, son los de iglesia, da igual si es lo de iglesia, los de la Amazonía, o sea, el dolor humano me tiene que conmover, y para eso lo tengo que mirar. Y si ustedes no lo pusieran encima, que es el rol que les toca a ustedes como periodistas, poquísimo, porque no todo el mundo se mete en estos líos, lo primero es poderlo ver. Y aquí todavía no se ve hasta que no hay un escándalo. Todavía, Sí. ¿no? Es la verdad. Entonces, alguien lo tiene que poner arriba. Los demás tenemos que decir, ese dolor a mí me toca. Y a algunos nos toca trabajar adentro intentando ayudar a que la propia persona, casi más artesanalmente que otra, intente reparar un dolor profundo que nadie puede imaginar lo que es sentirse derrotado por otro ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos un rol, pero es de todo, no es solamente lo que estamos en iglesia o los periodistas, si hay un tema que es un delito, es de todos, no es solo de los creyentes. O sea, pero por eso yo sí siento que aquí tenemos como una mirada que, no sé, yo creo que Dios vino, lo que nos dice es como acudía al dolor para aliviarlo, ¿no? Y eso no es un tema de una religión, es un tema de la humanidad, ¿no? Y las víctimas de la iglesia son humanos adoloridos, abandonados. Y un montón que ni siquiera saben que eso, muchos todavía sin poder reconocer que eso es un abuso. Porque algunos todavía no han encontrado, pero hay algunos que, bueno, será así, es el Padre, querrá algo bueno para mí, Dios quiere que nos purifiquemos, o sea, todavía tenemos muchísima gente con muy poca información, idealizando a los religiosos, y más si son varones o clérigos, que están más cerca de Dios. Entonces tenemos una labor de información inmensa para empezar, para que alguien se dé cuenta de que, cuidado, esto es un abuso. Hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta. Sí, pues. Me has hecho acordar un comentario que hizo Jordi Bertomeu en el evento de los jesuitas, que hay que felicitarlo. Yo no me voy a cansar de felicitar esta iniciativa de los jesuitas. Ojalá que otras organizaciones o la propia conferencia episcopal comience a avanzar y abrir trocha en ese camino donde simplemente ahorita han habido dos iniciativas, las dos de los jesuitas, con un tiempo espaciado por la pandemia también, pero sumamente importante. ¿Verdad que es sumamente importante? Me saco el sombrero por la Compañía de Jesús. Pero yo veo pues que el resto como que se hacen los locos, ¿no? Dicen, oye, estas cosas solamente han pasado en el Sodalicium, conmigo no, en mi organización religiosa no ha pasado esto, cuando sabemos pues que no necesariamente es así, ¿no? Pero a lo que iba es que en la cumbre antipederastia, la mejor exposición
La más conmovedora y potente fue de una mujer laica, periodista y latinoamericana, ¿no? Valentina Alarraqui, que les dijo a todos los presidentes de las conferencias episcopales de todo el globo y superiores de movimientos y congregaciones religiosas: nosotros los periodistas no somos sus enemigos, No. pero, ojo, sí lo vamos a hacer si es que ustedes mantienen esa opacidad y esa actitud de encubrimiento de estos crímenes y delitos contra los menores. No, fue más larga, ¿no? Pero estoy tratando de resumirla de lo que yo me acuerdo que dijo entonces. Y me encantó que lo reconociera también Jordi Bertomeu en el evento de la Ruiz de Montoya. Tú sabes que yo, bueno, creo que nunca te lo he contado, pero cuando estamos trabajando en todo esto, como nos tenemos que sujetar en cosas, porque son tareas duras, yo tengo un textito que siempre tengo como ahí, así como uno tiene sus mantras y todo para recordar por qué estamos haciendo esto, ¿no? Y aprovechar para decir que nosotros no estamos en contra de la iglesia, más bien, no es eso. Hay un texto, si me permites, que Sí, te claro, diga claro, claro. de Miqueas, que yo lo tengo ahí detrás de mi compu, ¿no? Lo tengo siempre aquí, que para mí es como un baremo si la espiritualidad de un grupo o no es una espiritualidad sana o no, ¿no? Y el texto dice, ¿no? Dice, y lo que Yahvé reclama de ti, nada más es hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Mm. Cosas, ¿no? La justicia, que es parte del proceso, la forma, la misericordia, no es hacerlo a las patadas y hacerlo humildemente. O sea, no es para poner... Si estas tres cosas no están, para mí es como por los frutos lo conoceréis, ¿no? Cuando Claro. dicen eso no es, bueno, chequea, si esto, y eso me lo pongo yo porque nos podemos ir también, porque estos temas son complicados, recordarme estos tres elementos para estar bien parada y nosotros mismos con nuestras propias cosas de que no se nos vaya la mente a otro sitio y volver a cuál es nuestra intención, ¿no? Y en mi caso como terapeuta, que es diferente a la de los canonistas o la tuya, es generar espacios de sanación, pero teniendo estos tres. Hay que pedir justicia, hay que hacerlo con misericordia y hay que caminar humildemente. Mm. Claro, cuando uno mira la iglesia y sus trajes y todo, pues es un poco difícil encontrar la humildad ahí, pero bueno, no sé, mejor alguno lo encuentra, ¿no? Pero es No, difícil. o incluso las respuestas, ¿no? Mencionábamos el caso de la carta que le manda el prelado del Opus Dei a Juan Cuatrecasas. Es una carta realmente miserable. O los casos que hemos visto en el caso Sodalicio, donde piden perdón en un canal en YouTube mirando un teleprompter, ¿no? Chequeando una chuleta, o sea, perdón genérico. O lo que acaban de hacer las siervas del Plan de Dios, la otra rama femenina del sodalicio, a que a partir de la denuncia de Camila Bustamante, ahora piden perdón por carta, ¿no? Una carta también dirigida a Belén Roma, pero claro, el texto es el mismo para todas. Modifica un párrafo más, un párrafo menos, pero es el mismo texto para todas y con eso ya, y te derivan a un link para que alguien te escuche. Porque eso es, de las cartas te cuento, eso me he enterado ayer jueves que me las mandaron, ¿no? Mira, hablando de las siervas, a partir del libro de Camila Bustamante, que publica Planeta de Chile, y yo no sé por qué Planeta Perú todavía no lo coloca o lo reimprime para colocarlo en librerías peruanas, porque denuncia a una organización peruana fundada por Luis Fernando Figari. Varias de ellas han tomado contacto conmigo. Y una de ellas compartió conmigo, ya es alguien que ha venido procesando su tema, todavía sigue en proceso, digamos, de sanación, que yo creo que es un proceso que va a durar hasta el fin de tus días.
destruida. ¿no? Porque eso no tiene un tiempo, hace una reflexión sobre cómo debería portarse la iglesia, ¿no? Después de, o sea, para que las personas tengan el valor de denunciar y sean bien tratadas, como dices tú, ¿no? Porque son abusos que se dan en el plano asimétrico, gente que ha sido vulnerada, cuya autoestima ha sido triturada, ¿no? Literalmente destruida. Entonces, aquí comenta, denunciar a la iglesia ya no es algo imposible, pero sí es algo muy doloroso Muy doloroso. y que genera mucho miedo, ¿no? Porque tú no sabes cómo vas a salir de ahí. Y comenta que en el año 2018, el organismo de la Unión Internacional de Superiores Generales, que yo no sabía que existía, denunció la cultura del silencio ante las numerosas denuncias y que no reciben respuestas, que era lo que yo te comentaba al inicio con las víctimas del caso Sodalicio, ni acompañamiento, porque efectivamente, como tú has comentado, las dejan ahí abandonadas como si fueran soldados caídos en acción. Y termina diciendo lo que el silencio de la iglesia produce en víctimas como ella y claramente en el resto, ¿no? El silencio destruye, hiere y ahoga a las víctimas. Por eso, Pedro, escuchar a las víctimas es una decisión. Y la iglesia o los distritos tenemos que decidir escucharlo. Lo que pasa es que a nadie le gusta recibir malas noticias y más si las noticias son de nuestra propia casa, ¿no? Pero decidir escuchar el dolor, a nadie nos gusta, ¿no? Y no hay otra manera de que alguien pueda sanar lo que tiene si no, su herida no es vista también por otra persona que le dice, te duele mucho. Mm. Y esos procesos largos de acompañar, y si me permites, tenemos una deuda con la salud mental gravísima, más allá del tema de los abusos de la iglesia, que es lo que estamos viendo, pero si miramos en nuestro Perú, alguien que necesite tomar pastillas para una depresión, no se las cubre el seguro, porque es como si fuera una crema dermatológica que queda Claro. fuera. Entonces, estamos en un lugar donde la salud mental ni siquiera tiene el estatus suficiente para que si tú pagas un seguro médico, te cubran esa parte. Entonces, estamos hablando de la parte que no se ve, que es la salud mental, en una institución o en cualquier institución que lo tapa, además, y que además ni siquiera sabe cómo tratarlo, porque por lo menos la mayoría de nosotros sabemos primeros auxilios médicos, pero no sabemos ni los primeros auxilios emocionales de cómo atiendo a una persona que está dando su testimonio y está con la puerta abierta hablando como si estuvieran haciendo un reporte en Excel. O sea, no conocer los primeros auxilios emocionales genera este camino, ¿no? Pero detrás de todo este tema religioso que es muy grande, hay este tema de la salud mental que no se ve, que no se trata y ni siquiera se cubre económicamente. Entonces, ¿cómo van a denunciar o cómo se van a tratar personas que no tienen dinero para ir a un psicólogo, para ir a un psiquiatra, para pagar un abogado? No, no es posible. Entonces es como todos son víctimas, pero hay algunos que todavía son más víctimas, que son aquellos que los que ni siquiera se van a poder plantear, dicen, sí, lo haría, pero ¿de dónde hago esto? Requiere unas ayudas económicas, una fuerza emocional, un sostén psicosocial que la gran mayoría de nuestro país no tiene. ¿No? Entonces, es un tema fuerte, porque no se ven las heridas, el trauma es la herida invisible, Pedro. Y si no te acercas, no la ves. No la ves, ¿no? Y el gran dolor de las víctimas es que están vivas, O sea, pero si no no te tienen... muestran la herida, no la ves, porque No la ves. a veces No la la ves. víctima te esconde la herida, pues, ¿no? Y cuando la Está institución está cubierto de cierta armadura
para defenderse de alguna manera. Lógico, para sobrevivir. Exacto. ¿No? Los que pueden sobrevivir, porque hay muchos que se quitan la vida. Quitan la vida, tú y yo sabemos de personas y de Mm. gente que no recuerdo con una claridad espantosa un sábado en la tarde alguien diciéndome me tiro por la ventana y dice espérate, o sea, gente que no ve una salida en su vida, ¿no? Entonces es un tema grave, ¿no? Por eso si le damos la vuelta para el otro lado, Pedro, el reconocer que todos nosotros somos agentes de salud mental, no solamente los terapeutas, ¿no? Que tú, yo, o sea, si aprendiéramos un poquito más de cómo funciona la salud mental, por lo menos no pondríamos gasolina en la herida. A lo mejor no la podemos suturar, pero con la manera en cómo yo hablo, cómo yo escucho, cómo yo atiendo, por lo menos puedo evitar poner ají en una Claro. herida que ya está sangrando. Y ahí estamos todas, nos falta mucho. Admiro este trabajo que están haciendo en este caso esta institución de los jesuitas, que están haciendo psicoeducación, información, qué es esto, qué son las víctimas, qué es el abuso de poder, qué es el trauma, porque eso por lo menos nos da una capacidad de hacer algo, aunque yo no sea canonista, no sea psicóloga, no sea terapeuta, la gente que es la que muchas veces va a estar en contacto con las víctimas. A mí llegan la minoría. La mayoría va a llegar al catequista o a la profesora del barrio o a la persona que siento que le voy a poder contar. Necesitamos hablar de salud mental, ¿no? Por lo menos para no embarrarla más, que ya bastante tiene encima, ¿no? Sí. Gran punto como para cerrar esta conversación, querida Belén. Te agradezco muchísimo por esta conversación, por abordar estos temas que suelen estar por debajo del radar, suelen ser invisibilizados y hasta negados, ¿no? Pero que existen, son reales y están más cerca de uno de lo que uno piensa. Y te agradezco sobre todo, Belén, por lo que haces. Te lo juro que tu labor para mí es inspiradora. Saber que existe gente como tú me da todavía esperanza de que hay cosas que se pueden cambiar. Y me alegra muchísimo que los jesuitas no se hayan quedado en la actividad que hicieron en la Católica con Hans Zollner, sino que hayan continuado ahora con un actor más importante como ha sido Jordi Bertomeu, y ojalá que esta cosa, digamos, sea simplemente abrir una trocha para ver el bosque, ¿no? Porque el bosque bien grandecito, creo. No me voy a ir sin decirte que creo que muchos de los que estamos aquí no estaríamos si tú y algunos más no hubieran hecho lo que han hecho, porque nosotros hemos llegado cuando ya había un camino hecho, o lo hemos hecho más silenciosamente en todo caso, pero si ustedes desde su labor no se las hubieran jugado como se la han jugado, a veces perdiendo muchas cosas, ¿no? Personales, familiares, sí, muchos de ustedes, y digo aquí, en Chile, en España, en otros, si no hay alguien, y en este caso yo creo que son ahorita, sin dudarlo, los periodistas que se la juegan, ¿no? Creo que muchos, yo no hubiera salido aquí nunca si no hubiera habido antes personas como ustedes, ¿no? Entonces, creo que cada uno de su rol Y lo los periodistas no estaríamos si no fueran hace. por las víctimas, Belén. Exactamente. O sea, de verdad que por esa gente es por la que nos jugamos estas peleas. Porque ellos tuvieron y ellas tuvieron el valor y los cojones y los ovarios para denunciar, para decir, ya basta. Por eso nunca podremos ser la voz de ellos. Podremos dar espacio, podremos Nunca. parafrasear lo que dicen, pero nunca nadie tiene la autoridad ni el conocimiento profundo del dolor, nada más que esas personas, ¿no? Entonces, solo que tenemos que hacerles huecos, y a veces a la mala, porque no dejan mucho sitio, pero nunca seremos los portavoces. Y hablo que yo, que no he sido víctima directa, nunca puedo ser un portavoz de alguien que ha sufrido. Como mucho puedo decir, te hago un hueco para que vengas, ¿no? Pero yo creo que cada uno desde su labor
Lo que tenemos que hacer es decir, por favor, aquí hay un dolor, como hay otros en este país, no es el único, en otros, pero nosotros estamos en este, en este estamos nosotros metidos. Así que nada, muchas gracias, porque no sé cómo me has convencido, no sé cómo me gustan estas cosas, pero bueno, a mí me gusta estar aquí en este espacio mío pequeño, pero bueno. Gracias, Belén. Gracias de Ah, verdad, ¿no? Por tu nada, gracias. generosidad, por tu apertura, por tu disponibilidad y, como te dije, por existir y hacer lo que haces, que lo haces bastante bien. De verdad que Nada, gracias, para mí Pedrico. es un honor conocerte. Igualmente. Hasta el siguiente evento. Espero que sea antes, porque nosotros nos vemos de evento en evento. Es verdad, es verdad. Esperemos que sea ¿Verdad? antes. Que sea antes, que sea antes. Gracias, Pedro, por tu trabajo. Gracias a ti. Y Un con ustedes, abrazo. amigos, hasta la siguiente entrevista. Chao.